Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Bienvenidos a Tu Why, como cada martes, 7:30, el porqué de los valientes y arriesgados. Bueno, pues hoy voy a estar otra vez platicándoles un poco de toda esta información, sobre todo porque me lo han pedido, me lo han comentado, y bueno, pues creo que es un tema interesante. Hoy les voy a hablar de algo que es parte un poco de lo que platicamos la semana pasada, del desbloqueo. Y como comenté la semana pasada, les decía que hablamos mucho sobre las creencias. Cambia tus creencias, cambia tu pensamiento, cambia la perspectiva, de lo que ves, de cómo lo conceptualizas. Y a veces creo que lo que no sabemos muy bien definir es, primero, ¿qué es una creencia? Luego, ¿cuál es la diferencia entre una creencia y pensamientos? Y después, ¿cómo puedo resolverlo? Porque las creencias finalmente tienen que ver con un proceso de aprendizaje en la vida y puede ser un aprendizaje o es un aprendizaje tanto ambiental como un aprendizaje experiencial. O sea, me refiero a cuando hay una experiencia muy intensa y entonces al vivir esa experiencia yo tomo un aprendizaje para mí sobre eso que pasó con respecto a mí. Entonces, la forma en la que puedo resolver esas creencias, hay muchas maneras, pero una de ellas es volverla a mover de la forma en la que entró esta idea. Ahorita voy a explicar. Entonces, bueno, partiendo de cuál es la diferencia entre una creencia y un pensamiento. La creencia es como si fuese la semilla, la base de todas las ideas o los pensamientos que cruzan por mi mente. Un ejemplo sería, tengo de fundamento una creencia, porque viví una experiencia o también parte de mi ambiente me lo decía, que yo no podía. Y hay una idea que creo sobre mí que es más profunda. Y en eso pienso, bueno, yo no puedo, no soy capaz o soy tonto. Esa sería la creencia. Pero a partir de esa creencia, que sería como una especie de lente, la creencia, van a partir todas las percepciones que tengo y por lo tanto mis pensamientos. Entonces me enfrento a algo y en ese momento vienen pensamientos automáticos o pensamientos muy comunes para mí que son, no sé, creo que no voy a poder, no se me da, mejor le paro. O pueden también venir las emociones asociadas a esa creencia y a la historia de lo que viví o de lo que fui creyendo con el tiempo. Entonces, el pensamiento es parte de una creencia. Vamos a suponer, y voy a hablar de un tema, a lo mejor no me voy a meter por Honduras, en Honduras por Oaxaca, sería, por ejemplo, un aspecto de alguna creencia religiosa, ¿sí? Si yo no doy la propina o no le doy dinero a una persona que esté en la calle, entonces yo soy una mala persona. Y entonces el hecho de pensar que ser una mala persona es no compartir, no dar, no entregar, me va a hacer pensar que yo quiero evitar eso. Bueno, ¿desde dónde vienen las creencias o cómo se forman? ¿No? El chamaco nace de los 0 a los 3 años o 2 años y medio, vive puras experiencias somáticas, o sea, la percepción sensorial y emocional es lo que más está activada. ¿Por qué? Porque cuando nace, de que se concibe a que nace, la parte del sistema neurofisiológico o neurológico es todavía inmaduro. Y entonces no se ha conectado del todo ciertas partes muy necesarias o no se han terminado de madurar ciertas áreas. Y por eso el chiquito, cuando tiene 1 año, pues no puede decir agua, vaso. A veces lo puede hacer como por asociación, pero no entiende el concepto. Entonces a los 2 y medio, 3 añitos, empieza a tener ya, porque ya se madura en ciertas áreas subcorticales, como decía la semana pasada, en la que ya puede conceptualizar. ¿Qué es conceptualizar? Ponerle un nombre a algo. Ya identifico, voy a enseñarles mi bote, que mi bote de agua es un bote de agua y ahí hay agua. Ese concepto, bote, ya lo entiende. Y entonces a lo mejor puede ver un bote diferente.
y entonces puede pensar bote. Bueno, a partir de ese momento, cuando ya hay conceptos, entonces es cuando las ideas empiezan a entrar. Pero a partir de los 2 y medio, 3 añitos, a los 6 añitos, pues es una esponja. No sé si han escuchado. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen porque los niños entienden todo, porque es una esponja. Lo que está tratando de experimentar su cerebro es absorber la mayor cantidad de información. Entre los 6 y los 12 años, que son saltos, curiosamente, si ustedes se fijan en las escuelas, tienen este proceso natural de desarrollo neuroemocional, neuropsicológico y también social, y por eso hay las etapas, ¿no? Ya entras a primaria, como por ahí de los 6 añitos, y después de los 12 a los 15 hay otro salto, y de los 15 a los 18 hay otro salto, y de los 18 a los 25 hay otro salto. Por eso, la forma en que la escuela mantiene los bloques tiene que ver con la madurez neuroemocional y neuropsicológica de ese chiquito. Entonces, hay chiquitos, claro, que son virtuosos en un área y entonces aprenden más rápidamente algo y eso tiene que ver con un talento que todos tenemos. Bueno, entonces, de los 3 añitos en adelante, todos los conceptos van entrando sin filtro. Hasta por ahí de los 15, 16 añitos o 13 años entre la pubertad, empieza ya ver otros procesos que se sofistican, que es analizo y digo, caray, mi mamá dice que no está, pero sí está. ¿Ah? Entonces dice, entonces puedo decir que no estoy, pero sí estoy. Y estoy hablándole ya por ahí de los 11 añitos. Entonces, todo eso el chiquito lo va aprendiendo, no nada más porque se lo digo, sino porque se lo modelo, porque lo aprendo vicariamente y aquí tiene que ver con la forma en la que se aprende todo lo que está en nuestro entorno, incluyendo la parte sensorial. ¿Por qué aprendemos? Porque es la forma en la que el cerebro obtiene información para luego interpretar el ambiente. Entonces, imaginemos que yo vengo en una familia donde todos se asustan y todos se preocupan. El niño está aprendiendo eso. No nada más el concepto y la emoción, sino la asociación ante los estímulos. A ver si no me estoy escuchando nuevamente muy técnica. Pero todo se aprende. Entonces, por eso en las terapias, cuando preguntamos de dónde viene esa idea o de dónde te sientes así o cuándo te pasó, es porque estamos tratando de indagar modelos, modelajes, ideas, situaciones que también pudo haber vivido independientemente del modelo, que corroboran las creencias. Bueno, cada vez que empieza a pasar esto, yo tengo que tener como un corolario. Y ese corolario ante la experiencia, ante lo que se me dice, se vuelve una regla. Y esa regla se vuelve el filtro de la interpretación que tengo con respecto al ambiente. Entonces, fíjense, vamos a suponer que el chamaco nace en una casa donde no quiero decir cosas así como que uno se sienta así aludido, ¿verdad? Pero vamos a suponer que vivimos en México en un ambiente un poco machista, ¿no? Con una cultura en la que el valor de lo masculino se exalta demasiado y aparte hay muchos tabús y muchos sesgos con respecto al ser mujer. Y el niño identifica que llorar es de niña, pero ser niña a ratos identifica que no es muy bueno. Entonces, ahí puede pensar que llorar no es bueno. Y entonces empiezan los bloqueos. La forma en la que él aprendió es un dato para saber cómo tengo que desaprenderlo. ¿Me explicó? Les voy a poner un ejemplo como en el deporte. Ya, yo les decía, en algún momento, a mí el tenis y eso no me gustaba, pero estaba en un ambiente que había que jugar tenis. Y entonces lo primero que me gustó fue el pádel, pero en el pádel muñequeas porque digo, no sé por qué muñequeas, pero bueno, la raqueta es así dura y pesada y muñequeas porque el impacto es más rápido, no tiene el momento o la fuerza que tiene una raqueta. Entonces muñequeas. Y yo aprendí más a muñequear. Cuando empecé a jugar tenis, no podía no muñequear, porque era un hábito. Entonces, las creencias también se vuelven hábitos. Por eso no me doy cuenta que las tengo, porque es un hábito, porque pues no, pues eso pienso, pues es lo normal, pero no puedo saber de dónde vino porque se volvió hábito. ¿Ok? Para poder resolver
el muñequeo, tengo que tener conciencia de que estoy muñequeando. ¿Me estoy explicando? Si no tengo conciencia, pues lo sigo haciendo. Hasta que a lo mejor alguien me filma, o me lo explique el entrenador, o me dicen, cada vez que haces eso, la bola sale para el otro lado. Y entonces tomo conciencia de que hay una falta, y me estoy refiriendo a falta porque al seguirlo haciendo, pues va a salir la pelota chueca. Y entonces intento mentalmente de corregirlo. ¿Cómo? Poniendo conciencia en el movimiento. Hagan de cuenta que sí, muy similar las creencias. La diferencia aquí es que contra un movimiento y una idea, es que esa idea se fue hilvanando entre otras ideas. Por eso necesito de construirla. Bueno, ahí sí estoy siendo muy técnica, me escriben. De construir es finalmente debatirla. Ok, la creencia es aquello que doy por válido. ¿Qué es? Porque lo doy por válido. Entonces, si desde chiquito me enseñaron algo, para mí es válido y para mí no tiene ni siquiera sustento a cuestionarlo. ¿Cuándo es cuando empiezo a cuestionarlo? Pues cuando las cosas se empiezan a bloquear o me empiezo a ver que lo que estoy tratando de lograr no puedo lograrlo y entonces alguien me platica, bueno, pues qué estás pensando? Por algo no te está saliendo. Y ese es el momento donde puedo empezar a cuestionar, a preguntar, a observar si el movimiento pues me está simplemente provocando que la bola salga chueca. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se crea una creencia? Porque no nada más tiene que ver con el modelaje de casa, y sí tiene que ver con los ambientes, tanto el micro como hasta el macro. El micro sería el ambiente familiar, la experiencia dentro del ambiente familiar, el número de hijo que fui, el trato que mi mamá me dio, el trato que me dio mi papá, pero también hay otras ideas que tienen que ver con el círculo familiar en el que vivo y también en una sociedad o hasta la iglesia, la escuela y esa formación que fui teniendo. Y también hay creencias que son sociales, ¿sí? O sea, ideas que nos van introyectando, que nosotros tampoco cuestionamos porque la mayoría de la gente la cree en mi ambiente. Entonces, también existe otra que tiene que ver con la experiencia. Cuando hablo de ser el hijo mediano o el más chiquito o el más grande, la experiencia que tengo yo dentro del círculo familiar es diferente a la que tuvo mi hermano más grande o a la que tuvo mi hermano más pequeño. Y el ambiente en el que estuve no fue el mismo, ni estuvimos caminando en todos los espacios, porque yo tuve experiencias distintas. Y esa experiencia creó en mí un corolario diferente. O sea, corolario significa como si le pusiera un título a esa experiencia, pero el título va con respecto a mí. Entonces, yo les voy a contar que yo vengo de una familia, la verdad es que bien, ahorita hablé así como Rosa Salvaje, pero bueno, vengo de una familia muy inteligente. Muy inteligente, es muy inteligente. O sea, mi hermana, la que va arriba de mí, que iba en el año anterior, salió de la secundaria con combinación binaria. O sea, 1, 0. O sea, 10. Y aquí la reina, pues de repente se le atravesaba el 8 y a una que otra vez el 7. Entonces, pues mi percepción con respecto al ambiente familiar era que yo era la burra. Y vamos a suponer que alguno de mis hermanos, por bromear conmigo, bromear o molestar, que luego molestingamos, me dijera, pues eres la más tonta. Yo la voy a creer, ¿sí? Y vamos a suponer que no pasó, que mi padre me haya dicho lo mismo, pues es que eres la tonta. Entonces, esa semillita que no parte de una experiencia tan real, sino es subjetiva, de acuerdo al ambiente en el que vivo, se va creando como una información real para mí. La doy por válida. Todo lo que corrobore esta idea se va a ir haciendo más grande. Claro, en mi caso no. Bueno, entonces se va haciendo cada vez más grande esa idea. ¿Por qué? Porque la voy corroborando. O sea, estoy confirmando que eso es. Con el tiempo, si eso se volvió un lente, pues lo doy por válido, ni siquiera lo cuestiono, porque no sé cómo lo cuestiono, o no sé ni siquiera por qué lo pienso. Sin embargo, cuando van viniendo los bloqueos, es la oportunidad para buscarlo. La bronca a veces, o el problema a veces es que rechazo la información por el impacto emocional que tuvo en mi vida. Vamos a suponer. Este chiquito
que le dicen, no corras como niña, no hables como niña, a lo mejor tiene una voz más aguda, y entonces cada vez que tiene que decir algo se siente como angustiado, se inhibe y se calla. O a veces dice una cosa y le dicen, no, es que eres un bruto, mejor no hables, ¿no? O por ahí el papá un día le está platicando y el papá lo tiende a cortar. En el tiempo de antes, los papás que ahorita tienen 70, 80 años, pues los niños o sea, no se les permitía hablar. Todavía en mi época, 30, 50 años, hay 30 años, hace 30 años, pues tampoco se permitía mucho que los hijos habláramos y sobre todo cuando había más adultos. Entonces, cada vez que hablabas te decían chitón y por ahí alguien te decía, es que dices puras tontadas. Toda esa información se va almacenando, creando mi creencia, sustentando mi creencia. Pero eso, acuérdense que la mente siempre trae un pensamiento, perdón, el pensamiento siempre va asociado a una emoción. No puedo desligar la emoción del pensamiento, porque el pensamiento es el precursor de una idea y una idea es la precursora de una emoción. Entonces, esta combinación tanto de una creencia con la parte emocional asociada es lo que se despierta. Y entonces a veces cuando yo le pregunto o cuando yo estoy tratando de descubrir qué creencia tengo, por qué lo estoy sintiendo de esa forma, mi sistema se protege porque la emoción que sentí en ese entonces no era grata. Y entonces esquivo. Y ahí es cuando dicen, es que está resistiendo. Claro, tenemos un sistema maravilloso que en algún otro momento también hablaré de eso, que lo que hace es decir, no, no quiero, no, no quiero sentirlo, porque es como volverme a decir que sí soy eso. Entonces, bueno, por eso también cuando trabajamos los terapeutas, ¿no? Y hablo de los terapeutas porque estamos muchísimo más preparados en cuestión, no muchísimo más preparados, sino estamos preparados para trabajar con las historias, con la parte psicoemocional. Sabemos cómo acotarla, sabemos cómo profundizarla, sabemos cómo encontrarla, a veces cómo interpretarla, pero más que interpretarla uno para dárselo a la persona que tenemos enfrente, es que él pueda descubrir su creencia. Entre menos tendencia tenga yo para llevar a mi cliente hacia un lugar, él más puramente y objetivamente va a encontrar solo su creencia. Entonces, hablaba de estos patrones, ¿no? Que a eso me refería con el ambiente. O sea, si estoy en un ambiente donde, vamos a suponer, es que iba a decir unas cosas que no sé si sean correctas, pero vamos a suponer que estoy en un ambiente de México, ¿no? No es lo mismo que yo me haya criado en la Ciudad de México, en una ciudad, que me haya criado en un pueblo pequeño en la sierra de Veracruz. ¿Por qué? Porque tanto el mismo ambiente va a tener ciertas experiencias distintas, pero también va a tener su propia tema de ideas, independiente también de un aspecto moral. Moral es todas las reglas que se plantean dentro de un grupo para mantener la cohesión del grupo, ¿no? Entonces, o sea, para mantener las reglas y las leyes del grupo, entonces existen tipos de moral de acuerdo al grupo del que estamos hablando. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, un citadino va a la Sierra de Veracruz y se da cuenta que ahí, pues a lo mejor no usan cubiertos y es muy común agarrar con la tortilla los frijolitos y a lo mejor para él va a ser incómodo porque pues, está buscando pues, el tenedor, la cuchara o lo que se pueda y ahí es donde sale una parte de él. Ahora, puedo entender que estoy comiendo diferente, pero la sensación de incómoda sí lo permea un hábito, un patrón, una creencia. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede cuando estoy bloqueado? Lo primero que debería de hacer, más allá de pensar si energéticamente hay un bloqueo, que no estoy en contra de, al contrario, me fascinan y todos esos temas, me fascina, ya platicaré de ello en algún momento, pero lo primero que tengo que hacer es como lo humano, ¿sí? La parte más física, más terrenal, ¿se acuerdan de mis 5 pilares, no? La parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte de las conexiones y la parte del alma. La pongo hasta arriba porque es una de las partes donde no quiere decir que esté hasta arriba y hasta ahí llegue después del desarrollo, sino voy y subo y bajo, pero la parte física, que es lo material,
la parte corpórea, el cerebro es una parte del cuerpo y los procesos mentales son parte de esa parte del cuerpo. Entonces, necesito cuestionarla porque se introdujo en mí muchas veces sin que yo me diera cuenta, ¿no? Pero la di por hecha y al darla ya por hecha, entonces ya es real. Y aunque yo trate, por ejemplo, de vibratoriamente alejar esa creencia, no estoy accediendo a ella en la forma en la que se introdujo, ¿sí? Entonces, para poderla quitar, tengo que sacarla como se introdujo. Y a ratos, no es que yo quite memorias, hay memorias, o perdón, no es que yo quite creencias, sino hay creencias que simplemente las voy a hacer mías, porque como dije en un inicio, pueden ser estas creencias algo que di por válido sin haberlo cuestionado. Y a lo mejor un día me doy cuenta que no me está conviniendo del todo la forma en la que esa creencia está para mí, pero si la cuestiono, la voy a asimilar, ahora sí, la voy a hacer mía. Y al ser mía, es válido. De ahí viene el criterio personal. Entonces, voy a volver un poco al desarrollo. Entonces, los chamacos de 13 años, pues todavía sigue el chamaquito pensando como casa, etcétera. Por ahí entre los 15, 16, 17, 18 años, los chamacos, por algo que está pasando como un fenómeno en su cerebro, que se empieza a conectar toda la información cada vez más, y de ahí viene el tema de la abstracción. O sea, abstracciones como conceptos mucho más amplios, ¿no? Decirle caridad. A un chamaco de 15 años dices caridad y ya lo va entendiendo, pero a uno de 6 años, pues como que mío, 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 yo no quiero caridad, ¿no? Entonces, esta parte donde el desarrollo neurobiológico empieza a intentar que esa persona utilice su cerebrito en análisis, en cuestionarse, porque la manera para analizar es un cuestionamiento, es cuando el chamaco se vuelve preguntón, debate todo, le dice a la mamá, no, no estoy de acuerdo, o, por ejemplo, no, mamá, a ver, tú dices unas cosas y luego haces otras, ya se da cuenta, pero ya puede decirlo porque ya lo asocia, ya tiene un parámetro diferente y en ese parámetro diferente está tratando de crear una nueva idea, un nuevo concepto. Por eso se da el proceso de la individualización. Va hacia allá, al tema de la madurez. Pero ¿qué sucede si yo en ese entonces al niño o al chamaco, al adolescente, le digo, no cuestiones, corazón? Porque si tú cuestionas cualquier cosa, yo te doy un zape. O eres un mal hijo porque cuestionas, no cuestiones. Entonces, no es que cuestione a los padres, está cuestionando las ideas, porque es una necesidad humana en ese periodo de vida. Bueno, por ahí viene el chiquito rebelde, ¿por qué? Pues porque no me está gustando y no me estás dando la oportunidad de decir no y hacer mi propia creencia y tener una base de sustento individual, que no quiere decir que me aparte del resto del grupo, pero simplemente lo voy a asimilar con un sello. Como yo digo que yo vivo en Gavilandia, pues es el sello de Gavilandia, ¿no? De Gaby. Es la idea en Gavilandia. Bueno, si mis padres me inhiben ese proceso, entonces lo que voy a tener es un chiquito inmaduro a nivel psíquico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de criterio personal, y por lo tanto, pues lo más seguro es que la vez que le abra yo la puerta no sepa ni qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ese proceso? Pues porque es el proceso donde se inicia este tema del cuestionamiento y es válido. Lo que pasa es que a veces los papás nos da miedo que nos cuestionen porque como que no se siente lindo, ¿va? Pero también es un proceso para los papás, porque dices, ay, sí lo vio y sí lo tengo, y entonces ahí me doy cuenta que tengo a lo mejor una creencia que puedo también trabajar con ella y modificarla. Entonces, más adelante, los movimientos estudiantiles, ustedes, ¿no? Separan 68, bueno, se da justo en ese periodo. O el chamaco un día se pone así es que ya no hay punks, pero en mi tiempo había punks, ¿no? Eran unos patos que se ponen así unos picos, el zapatón y demás, ahorita ya no sé cómo se les llame, a todos estos grupos donde se identifican y empiezan a probar cosas distintas, porque están identificándose con algo diferente y el proceso en la cabecita está, ok, es diferente, empiezo a analizar y empiezo a ver, hacer un proceso de cuestionamiento para asimilar y encontrarme quién soy, el yo. Bueno,
A ver si ya no me fui tan profundo. Bueno, vamos a suponer que hay bloqueos. Ahí no le permitieron al niño, oye, es que yo quiero ser músico, me encanta la música. No, corazón, aquí todos somos administradores. Entonces te vas a la administración, oye, pues yo quiero esto. Bueno, todo eso que sucede va creando una impronta. La impronta es como una memoria, un concepto que entra y se queda ahí, no consciente para mí. Con el tiempo, imaginemos que este muchacho de administración pues llega a la universidad y nomás no. O sea, le es buenísimo para los números, pero no le gusta. Y entonces le empieza a ir mal, empieza a ir mal, empieza a ir mal, empieza a desatender. No estoy diciendo que nada más sea por ese dato, pues, pero cuando llegara a mí, por ejemplo, en mi sesión, pues le preguntaría, ¿qué está bloqueando que te sientes a estudiar? ¿Qué está bloqueando que hagas esto? ¿Qué está bloqueando que hagas el otro? Y a lo mejor me puede decir, es que no me gusta. Bueno, ese sería un tema. Ahora, hablando ya más profundamente sobre, o más concretamente sobre las creencias, cuando yo escucho, que me encanta escuchar todo esto de la información que se nos da, porque se nos da en libros, porque se nos da en talleres, porque a veces lo vemos en videos, porque en YouTube nos lo están contando, o porque hay un cierto bombardeo de cuestiona tus creencias. Yo digo, pues sí, está bien, pero primero, ¿cuáles? Y luego es, ¿cómo las encuentro? ¿Cómo sé que las tengo? Porque acuérdense que yo las doy por válidas, entonces no me doy cuenta que no me está ayudando. Entonces aquí viene la labor del terapeuta. Muchos coaches también lo hacen, ¿no? Y hablo del terapeuta porque, bueno, pues finalmente es mi trabajo. Entonces empezamos a buscar qué está bloqueando eso que él desea hacer. Y entonces empiezo a cuestionar. Cuestionar es preguntar. Hay un diálogo socrático, para los que no saben mucho qué es el diálogo socrático, tiene que ver con un método, ¿no? Que es, te pregunto, te vuelvo a preguntar, te regreso la pregunta, te regreso la pregunta, te regreso, hasta que tú vayas cayendo en conciencia de que tienes una idea. Y a mí ha sido curioso, porque luego les pregunto, oye, ya a ver, pero ¿y de dónde crees eso? Bueno, les voy a contar un caso, una anécdota de hace unos ratitos, ¿no? Yo les he comentado que todo lo que cuento me han dado permiso, obviamente lo cambio un poco, le pongo a veces, no, o no le pongo nombres, pero para guardar la confidencialidad de quién me permitió hablar. Entonces, un día le pregunto, estoy con una persona y entonces era un empresario, o es un empresario, y entonces me decía, ¿sabes qué, Gaby? Es que no va esta persona, que era un colaborador muy cercano de él, no va, no llega temprano, se lo he dicho 1000 veces, taca, 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 taca. Y le pregunto, ¿y por qué no se lo dices? Bueno, mira, la verdad es que también es un amigo mío de mucho tiempo, yo lo quiero mucho, con él inicié, él fue el primero que me dijo sí a mi proyecto, pues yo me siento en deuda, ahí va una creencia, eh, es mi amigo, ahí va otra creencia, otra idea, pues, y finalmente, pues como que sí creo decirle, pero en ese momento pienso, bueno, pues total, no afecta tanto si termina de hacer las cosas en su momento, etcétera. Yo le pregunto, ¿y tú por qué? Si fuese otra persona, ¿qué le dirías? Y me contesta, no, bueno, pero ya está hasta el lenguaje corporal, ¿no? No, bueno. Entonces le dije, no, bueno, ¿qué? Dice, no, pues claro. Digo, porque sí le estoy pagando bien. Entonces le dije, ok. Y entonces, ¿por qué no decirle? Pues es que a lo mejor es mi cuate y como que sí me siento medio mal, me llevo con él, mi esposa y su esposa se llevan súper bien, nos llevamos todos los fines de semana. O sea, no, lo que no quiero es friccionar esa relación. Entonces le pregunté, ok, pero a ver, vamos a dividirlo. Una cuestión es la parte de tu trabajo, que sería una parte operativa, y la otra parte es un afecto. Y bueno, hay otros temas, ¿no? Que comenté con él. Para llegar al punto en el que le pregunto, ¿por qué o qué te hace sentir decirle, si no llegas, si no cumples, si no llegas al objetivo como a todos los demás, voy a dar la consecuencia que a todos los demás hemos hecho en esta empresa? Y sería bajar a lo mejor el sueldo, ponerlo a prueba un tiempo, etcétera. Y cuando le dije eso, me dijo, ay no, ¿por qué no? Pues porque es mi amigo. ¿Y qué tiene que ser tu amigo? ¿Qué tiene eso que ver con que sea tu amigo? Pues ya me dije, es que mi esposa, ok, ¿y qué más?
Pues es que sí le tengo cariño. ¿Y qué más? Sería, pues le pregunto, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría tu esposa, la esposa, tu amigo? ¿Qué dirían de ti si tú lo limitas así como a todos? No, pues que soy un pésimo amigo, ¿no? Entonces yo dije, ok. ¿Y en qué te conviertes en un pésimo amigo? Y me dijo, no, pues una pésima persona. ¿Y en qué te conviertes en una pésima persona? ¿O de dónde viene esa idea? ¿Por qué ser un mal amigo te convierte en una pésima persona? Bueno, porque es mi amigo y yo lo puedo ayudar, es como mi familia. Y uno tiene que ayudar a su familia. Ya me vino una idea, una creencia. Entonces le pregunté, ¿de dónde viene esa creencia? Se me queda viendo y me dice, pues es. Y yo, no. O sea, sí, lo entiendo. O sea, sí lo entiendo. Pero ¿de dónde viene para ti esa creencia? ¿Quién te la enseñó? Pues no, nadie, Gaby. Pues es, así es. Ok, nada más dime de dónde. ¿Por qué la crees? Dime de dónde viene esa creencia. Pues en mi casa, pues se decía siempre. Entonces le dije, o sea, no sabes de dónde viene, pero esa te está bloqueando todo lo que estás logrando o todo lo que intentas hacer. Estoy explicándolo muy simple, ¿eh? Todo lo que estás intentando hacer. Y cuando cayó en cuenta que era una idea que no sabía ni siquiera de dónde venía, que la había dado por hecho, le cayó el 20. Y entonces de ahí, bueno, ya empezamos a trabajar en otras cosas. Pero estas respuestas las he tenido muchísimo tiempo. Y aparte voltean y me dicen, pues claro, así es, ¿no, mi Gaby? Yo no sé, porque pues, a lo mejor yo puedo tener otros conceptos distintos, ¿no? Entonces, de ahí ya involucramos de dónde se refuerza esa creencia y cómo la podemos desbaratar. Por eso digo de construir, porque la puse muy simple, pero de ahí vienen otras creencias que sustentan eso y se crea una especie de esquema, le llamamos nosotros. Entonces, hay que irlo desbaratando hasta que él termine haciendo lo suyo. Vamos a suponer que él dijera, yo, en mi vida, a mí esto de ayudar a mis amigos forever es lo mío, que sí he tenido gente así. Entonces les digo, bueno, ¿y qué te parece si te ayudas de otra forma, nada más que no te impide el proceso que estás intentando dentro de tu trabajo? Y estás haciendo lo mismo, ¿no? O bueno, más bien no se lo digo yo, sino él cae en cuenta de eso. Entonces, no sé si con esto les pude ampliar la información de qué es una creencia, cómo se deconstruye, también que se cuestionen, ¿no? De dónde vienen las ideas que ustedes tienen, porque las dan por válidas y aparte hay una elección. Yo puedo elegir desear tener esa creencia. Y entonces, cuando yo elijo tener esa creencia y ya es mía, entonces yo estoy aceptando la responsabilidad que conlleva todo eso. Y entonces me da paz, porque ya no siento que es el ambiente, que es el amigo, que es lo que está pasando afuera, sino es una elección. Y al ser una elección, me da paz. Entonces, bueno, pues no sé si haya preguntas por ahí. Voy a revisar nada más aquí con mi reina, si hay preguntas. Y, ok. Qué bonito, qué bonita pregunta. Me preguntan que si uno puede hacerlo solito o si necesariamente vamos a terapia. Yo no quiero vender mi terapia, ni la terapia de todos los demás, pero hay un efecto interesante. A ver, voy a explicar esto. Muy buena pregunta. Cuando yo voy a un taller, cuando yo tomo un libro de superación personal, ahorita que me están escuchando, a ustedes ya les entró una información diferente. A eso le llamamos nosotros en psicología cognitiva disonancia cognitiva. Y o sea, chocan, estas dos ideas están chocando y entonces tengo que tomar una, me hace ruido, ¿va? De ahí vienen otras, ¿no? Que entonces estoy cayendo en una disyuntiva, bla, bla, bla. Entonces, digo, esto obviamente ustedes no lo ven en la terapia, ¿no? Eso lo sabe el terapeuta porque tiene que tener estos principios para entender qué es lo que está haciendo y son procesos de lógica, por ejemplo, procesos de lógica literal, ¿no? Doble implicación y desarrollo. Bueno, para poder cuestionar necesitamos eso, información nosotros en nuestras habilidades. Y eso sucede en un proceso, pero bueno, como ahorita que estoy yo platicándoles, hay una parte que a ustedes ya les cayó el 20. Entonces ya solitos se cuestionaron y dijeron, caray, ¿de dónde viene? Muy bien. Ese es un primer proceso que es válido. El tema a veces, hay dos, creo. Uno es que existe información que puede
¿cómo les diré? Como discutir para crear esta disonancia cognitiva contra mi creencia, pero a veces hay 5. Y entonces yo digo, ¿cuál? Entonces, a veces no es que yo cuestiono mi creencia, simplemente digo, esta, sí es cierto, esta como que está rara, ¿no? Y entonces tomo esta. El problema es que cuando hay ciertas situaciones, esta le he trabajado más, esta le he creído mucho tiempo, esta siempre ha estado presente, mi ambiente la cree, y yo ya tomo esta. Digo, no, yo soy así. En un momento complicado, donde todo lo demás intervenga y yo estoy vulnerable, esta va a salir y va a decir, le gana, ¿ok? Porque lo que hago aquí cuando pongo una creencia diferente es que hago que compitan, por decirlo así. Entonces, claro, la trabajo, ¿no? Positive thinking, tú eres perfecta, eh, tú eres inteligente, ve todos los momentos de inteligencia, entonces tú te la crees, y la practicas. Eso se le llama, tiene formas en las que se le dice en cognitivo-conductual también, que está tratando de crear una habituación con esto, ¿no? Para que yo lo sienta habitual, para que yo lo sienta. Pero esta información tiene más tiempo que esta. Y esta tuvo un sustento en mi historia. Entonces, yo puedo tomar información y cuestionar un poco esta historia, pero únicamente frente a la presencia de otro, el otro, un terapeuta, va a saber qué preguntar, no a dónde dirigirme, ¿eh? A ver, las interpretaciones no funcionan para lo que estoy diciendo yo, porque la interpretación es volver a meter una idea distinta. El cuestionarme es pegar, patronarla. Y entonces, quizás con esta idea, con otra idea, yo hago, porque no es que se vaya a ir, hago una propia. ¿Va? Entonces, por eso sí es necesaria la presencia de una persona frente a mí, sí es necesario. O sea, la terapia para quitar o de construir una idea es necesaria. Obviamente el coaching y otras profesiones, la PNL, que finalmente es una especie de coaching también, ¿no? O bueno, hay terapeutas que utilizan PNL, también funciona. Pero cuando yo quiero ir a lo profundo, sí tengo que tener el terapeuta conocimiento de biología, tiene que tener conocimiento de cómo se da un proceso mental, tiene que tener una habilidad fuerte para hacer preguntas, un conocimiento de la lógica, etcétera, ¿no? Y entonces eso sí tiene una preparación que nos dan a los terapeutas o a los psicólogos, terapeutas, porque un psicólogo no es psicoterapeuta, es un psicólogo, está preparado en psicología. Ok, dicen, me preguntan, así como quitar creencias negativas, también puedo reforzar positivas, que bueno, con este mismo método o hay otro, buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Puedo crear? Claro que puedo crear. Acuérdense que todo puede entrar y es una influencia que puede hacer porque el cerebro es una esponja y a veces, sobre todo, el cerebro ya cuando está la información guardada, no distingue qué es real, qué no. ¿Sí me explicó? O sea, ya está guardada. Ahora, la forma en la que la grabo, la puedo grabar por múltiples técnicas. La puedo grabar, como los que les decía, por habituación. La meto. Y estoy constantemente diciendo, es como un brainwash o un coco wash, que no es un coco wash maléfico. Si alguien vio Naranja Mecánica, se acordará a qué me refiero con brainwash. Que son técnicas implosivas, habituación, etcétera. Son muchas técnicas que se utilizan también para meter una idea, por ejemplo. Entonces, esto, si lo puedo habituar, claro, lo voy a hacer más grande. Ahora, ¿qué hago? Pues tomo elementos del pasado para que esto se fortifique, o sea, haga más grande. Y eso ya tiene que ver con un manejo de imaginería, de memorias, somatoemocional, de creación de una imaginería muy intensa junto con la emoción, y entonces sí la puedo agrandar, lo puedo creer. Esto del MDR y Bilateral Unlock, que es lo que yo les voy a ir compartiendo, para eso nace, para crear una memoria más grande. Y también cuando esta memoria no puede acrecentarse porque existe una que está compitiendo y es antagónica o contraria o le dice que no, con esta sí la puedo reprocesar, ¿no? Pero sí se puede y eso es padrísimo. Obviamente tiene que haber elementos reales, ¿eh? No puedo decirle, vuelas, ¿no? Bueno, tiene que haber un elemento real en su historia. Y también otra cosa, por ejemplo,
esto es muy bueno, porque yo te puedo decir, no, tú eres un fregón, entonces como un globo te llevo hacia el... y no estás preparado. Entonces, sí, y se puede utilizar de muchas formas, pero también tiene que haber la preparación para que eso que le esté diciendo no sea hueco. Acuérdense que la creencia, pues, la doy por válida, pero tiene que haber un sustento. Bueno, entonces, lo que les decía que las memorias no, cuando están dentro de nosotros, ya no estoy, y ya la siento, o sea, para que esté dentro de mío, tiene que pensar y sentirla, o sea, la tengo que dar por válida, y darla por válida es que la siento real, 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 neta. Bueno, ok. Me preguntan que qué libros puedo darles. Hay varios libros, sobre todo de cómo puedo construir creencias. Obviamente yo, mi maestro, bueno, o de quien estudié, se llama Albert Ellis, y tienen varios libros de autoayuda que también les ayudan a cuestionar creencias, a cómo las encuentran y cuestionarlas. Buscan Albert Ellis o Beck o Judith Beck, pero hay libros que son libros de texto para los psicólogos y hay otros libros que son libros de autoayuda. Entonces, cualquiera de estos le estoy dando así como que los más básicos. Eh, y también se me acaba de ir el nombre ahorita, pero bueno, si no, de luego se los tecleo, porque tengo varios que les pueden ayudar. Pero ojalá tengan la oportunidad de estar unas cuantas sesiones frente a un terapeuta y que permitan que ellos los cuestionen y ustedes solo se encuentren esos desbloqueos. ¿Okay? Pues bueno, chicos, les agradezco mucho el estar. Soy muy feliz poder compartir lo que uno va aprendiendo en el camino. Y nos vemos la próxima semana, martes, a las 7:30. Voy a ir teniendo también otros invitados, ¿no? Quizás voy a ir haciendo un poco más estos pequeños programas para transmitirles un poco la información que yo creo que parece ser que les ha estado gustando, pero voy a tener de repente uno que otro invitado que yo vaya creyendo que con lo que estamos platicando nos va a ser de muchísima utilidad. Les mando un abrazo, pórtense bien y nos vemos próximo martes 7:30 en Tu Why, el porqué de los valientes y arriesgados. Chao.